Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. De la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Estamos en nuestro estudio en Colosenses, estamos en el capítulo 2, vamos a ver versos del 13 al 17. Así que vamos a orar y, vamos a leer y después oramos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, rogamos que nos dirijas a través de ella, que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escucha. Guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tratamos de ir a través de la palabra de Dios, buscando que sea la palabra de Dios que hable y no uno, porque al final uno puede cometer errores. Y yo creo que a quien hay que creerle es a Dios, no a las personas. Y por esa razón yo quiero hacer esa énfasis para que usted vea el texto y que Dios le hable a través del texto. Yo trato de hacer una explicación no tan profunda, pero que sea entendible para que nuestra vida pueda tomar pues un rumbo diferente, sobre todo en la vida cristiana. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Esto haciendo un paralelo con Efesios capítulo 2. Y mire lo que dice del 2 al 15, pero vamos a leer solamente hasta el verso 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice que a los que han creído, a los que se han arrepentido, a los que estaban muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de la carne, y esto no se refiere tanto a la circuncisión judía, sino a la circuncisión del corazón. Dice, os dio vida juntamente con él. Esto de alguna manera tiene que ver con nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es el nuevo nacimiento. Y cuando uno nace de nuevo es porque Cristo le ha dado la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No es de que puedes morir y resucitar, es decir, perder la salvación. No puedes. ¿Eres salvo o no eres salvo? Y esto lo va a determinar no tú, sino Dios, pero tú, de alguna manera, vas a tener que mostrar frutos de verdadero arrepentimiento. Muéstrame tu fe por medio de las obras. Y entonces sigue diciendo el texto 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta. El acta es un manuscrito que se hacía a mano y que el deudor se comprometía y aceptaba la deuda que tenía. ¿Sabe? Nosotros, de alguna manera, teníamos que pagar nuestra deuda. Y nuestra deuda se pagaba con la muerte, con la separación. Si usted recuerda, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces,
Él anuló esa carta de decretos que nos hacía culpable y la clavó en la cruz, y allí Cristo pagó nuestra deuda. Si ustedes recuerdan, allí en la cruz, en una de esas palabras que dijo el Señor Jesucristo, dice, tetelestai, consumado es. La deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto en Romanos capítulo 8, verso 1. Así que, anulando la carta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. La obra es de Cristo, la obra es de Dios. Por eso no es por obras, sino es por la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si ustedes recuerdan el pasaje de Efesios 2, este pasaje que leímos al principio, aquí vemos cómo dice que dice en el segundo versículo, que en los pecados que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, tomando la forma que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es algo claro y notorio de que estábamos bajo el yugo de la esclavitud de el diablo y Satanás. Pero Cristo los venció, y por eso dice, despojando a los principados, ¿de qué? De su autoridad, y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto exhibió públicamente es porque la Biblia menciona que Cristo, a aquellos que querían, y eran los demonios, oponerse al plan de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, fue y publicó su triunfo sobre ellos. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es porque de alguna manera Dios nos llamó a libertad. Pero recuerde, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y también, por amor a mi hermano, me he de abstener a hacer cosas que pueden llegar a ser de tropiezo. Pero aquí es sumamente importante que veamos que a los cristianos no se les manda a judaizar, no se les manda a guardar días, no se les manda a guardar fiestas, no se les manda a hacer esto o aquello, o a ponerse un kipá, o etcétera, etcétera. Se les manda a seguir y a servir a Cristo. Verso 17 y último. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es todas las fiestas, todos las circunstancias religiosas que existían solamente eran muestra. Pero un día vendrá el Cristo glorificado por su iglesia y a reinar en esta tierra, y entonces de alguna manera veremos lo perfecto. Veremos el verdadero plan de Dios, cuando toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y será hermoso, y nosotros, por la gracia de Dios, estaremos allí. Así que si usted nunca ha recibido a Cristo, yo le invito a que se arrepienta de su pecado y crea que Jesús es el Señor. Pídale que perdone sus pecados y que le haga una nueva criatura. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque nos has salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por su muerte, pero también por su resurrección, porque si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a todas las personas que lo escuchan,
comparten y que de alguna manera lo están viviendo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a todos los que se han suscrito y también pues les invitamos que lo comparta, que invite a otros a suscribirse para que el canal crezca y para que mucha más gente pueda escuchar la palabra de nuestro Dios. Sin más, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.